Hola, mi nombre es Nicole Belandri y junto con mi compañera María Ángel Ruiz le vamos a estar hablando un poco acerca de las complicaciones del parto. Estas complicaciones son problemas que se presentan durante el parto. Es de gran importancia que nosotros como estudiantes de enfermería y futuros enfermeros sepamos todas las problemáticas que se pueden presentar, las consecuencias que éstas acarrean y cómo podemos solventarlas desde el punto de vista médico y enfermero. Así que no olvides quedarte si quieres seguir conociendo más acerca de este tema tan interesante. Dentro de estas complicaciones vamos a tener primeramente lo que son las distocias. Esta es considerada un parto dificultoso, el cual se lentece o no progresa adecuadamente. Puede deberse a que el feto posee un tamaño muy grande, mayor a 46 centímetros de largo, lo que es también llamado una desproporción fetopélvica. También puede ser debido a que la pelvis de la madre sea muy pequeña e inclusive también puede deberse a la posición del feto. El diagnóstico de esta complicación se hace mediante una ecografía y claramente también mediante la respuesta al trabajo de parto. Y el tratamiento se realiza mediante maniobras físicas de reposicionamiento. Tipos de distocia. Como podemos observar en la lámina vamos a encontrar dos tipos, las dinámicas y las mecánicas o fetales. Las dinámicas se dividen a su vez o se clasifican en hipodinámicas o déficit de contractibilidad e hiperdinámicas o de excesiva contractibilidad. En las hipodinámicas vamos a encontrar también lo que es la bradisistolia, que son menos de 2 contracciones por cada 10 minutos, y la hiposistolia, que son contracciones de poca intensidad. Ambas claramente van a provocar que el parto se prolongue. En las hiperdinámicas vamos a tener lo que es la taquisistolia, que son más de 5 contracciones cada 10 minutos, la hipersistolia, que esa es la intensidad que hay en las contracciones, y la hipertonia, que es un exceso de tensión muscular en el suelo pélvico. En cualquiera de estas que les acabo de mencionar de hiperdinámicas, puede haber una rotura uterina o una hipoxia fetal. También vamos a tener lo que es la distocia mecánica o fetal, la cual es la dificultad que se genera en el parto vaginal debido a las alteraciones de las partes blandas y óseas que ahí se encuentran. Esta se va a clasificar a su vez en alteraciones de la pelvis materna y alteraciones de la estática fetal. En las alteraciones de la pelvis materna vamos a tener lo que es la estenosis, que es cuando no hay pasos por el canal cervical, ya que uno o más diámetros pélvicos son inferiores a los normales. También podemos encontrar anomalías de la forma de la pelvis y pueden también en algunos casos haber alteraciones a nivel de canal blando, es decir, presencia de tumores, estenosis vaginales, edemas cervicales, donde la mayoría es causada por ganglios linfáticos o venas que no han podido drenarse. También vamos a tener lo que es, en cuanto a la estática fetal, vamos a tener la situación fetal. Aquí vamos a tener 3 situaciones, transversa, oblicua y longitudinal. La longitudinal es cuando el cuerpo del feto se encuentra de forma vertical en el útero. La transversa es cuando el feto está cruzado de manera horizontal a lo largo del canal de parto y presenta primero los hombros. En este caso tiende a realizarse una cesárea a menos que el feto sea el segundo de un parto gemelar. En tal caso se puede dar la vuelta al feto para que nazca por la vagina. Y por último vamos a tener la oblicua. En ocasiones es posible encontrar una situación fetal oblicua de esta posición. Sin embargo, esta solo es temporal y siempre desencadenará una situación fetal longitudinal o transversa, es decir, en algún momento el feto tiende a acomodarse. Se afirma que estamos ante una situación oblicua cuando con el eje longitudinal del feto está formando un ángulo de 45 grados con el eje materno. Presentación fetal. La presentación se refiere a la parte del cuerpo del feto que sale primero por el canal de parto. Aunque generalmente la cabeza sale en primer lugar, a veces lo hacen las nalgas o un hombro. Si el feto se encuentra en una posición o presentación distinta o diferente a la normal, el parto claramente puede ser que sea un poco más difícil y quizás no sea posible por la vía vaginal. Hay que entender que hacia el final del embarazo el feto se coloca en posición de parto. Normalmente la posición del feto es con la cabeza hacia abajo o inclinada hacia atrás, es decir, hacia la espalda de la madre, y con la cara y el cuerpo formando un ángulo hacia un lado, el cuello flexionado y en presentación cefálica, como podemos observar en la foto.
Una posición menos habitual es con la cabeza hacia adelante y presentaciones anormales como la de cara, frente, nalga y hombros, que también la podemos apreciar en la lámina. Por ejemplo, ahí tenemos lo que es la presentación occipito-posterior, que es también llamada hacia adelante, donde el feto presenta primero la cabeza pero mira hacia adelante. Esta posición es una presentación anormal, es la más frecuente realmente. También tenemos la presentación de nalgas. En esta los pies se presentan primero. Se producen un 3 a 4% de los embarazos a término y es el segundo tipo de posición o presentación anormal más frecuente. Cuando el parto es vaginal, los fetos que se presentan de nalgas tienen más probabilidades de sufrir alguna lesión que puede ocurrir antes, durante o después del nacimiento. El bebé puede incluso morir. Las complicaciones son menos probables cuando la presentación de nalgas se detecta antes del parto. Otra presentación anómala es la presentación de cara, donde el cuello se arquea hacia atrás, de manera que lo primero que se presenta es la cara. Y también vamos a tener lo que es la presentación de frente, donde el cuello se arquea menos y la frente se presenta primero. Por lo general, el feto no permanece en presentación de cara o de frente, ya que a menudo se corrige solo. Si no ocurre así, pueden utilizarse forceps, que es una especie de pinza o ventosa, o también en tal caso se puede realizar una cesárea. Ahí podemos observar los distintos tipos de presentación de cara, de frente, de nalgas, de hombro, la posición y presentación normal, la cual es mirando hacia atrás de cabeza, y otra posición anómala o anormal, como es mirando hacia adelante. Prolapso del cordón umbilical. El prolapso del cordón umbilical es una complicación que ocurre antes o durante el parto del feto. En el cordón umbilical se cae, es decir, se prolapsa a través del cervix abierto en la vagina para luego quedar atrapado contra el cuerpo del bebé durante el parto. Esta es una complicación que ocurre en 1 de cada 300 nacimientos aproximadamente. Cuando se produce esta complicación, el cuerpo del feto puede hacer presión sobre el cordón umbilical y afectar el riego sanguíneo, ocasionando a su vez una hipoxia. Etiología. El prolapso del cordón umbilical se produce cuando el cordón sale del útero antes que la cabeza del bebé. La causa más común de este es la ruptura prematura de las membranas que contienen el líquido amniótico, y de lo cual también vamos a hablar un poco más adelante. Diagnóstico. Se puede diagnosticar de distintas maneras realmente. Una forma de saber que un cordón umbilical está prolapsado se detecta si el bebé padece una bradicardia, es decir, menor de 120 milímetros de mercurio. Esto se detecta durante el parto. El médico utilizará un monitor de corazón fetal para poder medir la frecuencia cardíaca del bebé. También se llega al diagnóstico al realizar un tacto vaginal para ver y sentir el cordón umbilical y detectar si está presente en la vagina enfrente de la cabeza del bebé. Tratamiento. ¿Qué es lo que se debe realizar frente a esta complicación? Debido a que el bebé sufre una hipoxia fetal debido a la presión que va a ejercer el cordón sobre el cuerpo del mismo, el tratamiento debe ser inmediato. Algunos de los tratamientos serían, por ejemplo, parto por cesárea, si no es posible realizar el parto vaginal con rapidez. También hay que hacer la eliminación de la presión del cordón. En algunos casos el médico puede alejar al bebé del cordón de modo que no se corte el aporte de oxígeno al mismo. También se le puede pedir a la madre que mueva una posición que pueda aliviar la presión del cordón y proteger al bebé. Y otro tratamiento u otra alternativa sería realizar un parto rápido. Si la madre está lista para dar la luz, el médico también puede intentar realizar un parto muy rápido mediante forceps o un extractor de vacío. Diagnóstico. Se puede diagnosticar de muchas maneras realmente. Una forma de saber si el cordón umbilical está prolapsado es detectar si el bebé posee una bradicardia, es decir, una frecuencia cardíaca baja. Esto se detecta durante el parto. El médico puede utilizar un monitor de corazón fetal para poder medir la frecuencia cardíaca del bebé. Otra manera también de poder llegar al diagnóstico es realizar un tacto vaginal y poder ver y sentir el cordón umbilical y así poder detectar si está presente en la vagina enfrente de la cabeza del bebé. Tratamiento. ¿Qué se debe de realizar frente a esta situación?
debido al que el bebé sufre una hipopsia fetal debido a la presión que ejerce el cordón umbilical sobre el mismo. El tratamiento debe ser inmediato. Algunos de los tratamientos específicos puede ser un parto por cesárea, si no es posible realizar el parto vaginal con rapidez. También hay que hacer una eliminación de la presión del cordón umbilical. En algunos casos, el médico también puede alejar al bebé del cordón de modo que no se corte el aporte de oxígeno al bebé. También se le puede pedir a la madre que se mueva a una posición que alivie la presión del cordón y que claramente proteja al bebé. Y otra alternativa, otra solución es realizar un parto rápido. Si la madre está lista para dar la luz, el médico puede intentar realizar un parto rápido mediante forceps, que es una especie de pinza o un extractor de vacío. Rotura prematura de membrana o RPM. Esta es la ruptura temprana de la membrana amniótica antes del inicio del trabajo de parto. Cabe destacar que la membrana amniótica es un saco compuesto por el líquido amniótico. La mayoría de los casos estas membranas se rompen durante el parto o dentro de las 24 horas antes de empezar el mismo. Se dice que esta complicación ocurre cuando las membranas se rompen antes de las 37 semanas de embarazo. Etiología. En la mayoría de los casos se desconoce la causa de esta complicación, pero algunas causas o factores de riesgo pudiesen ser infecciones del útero, del cuello uterino o de la vagina, demasiado estiramiento del saco amniótico, ya que esto puede ocurrir si hay demasiado líquido o más de un bebé ejerciendo presión sobre las membranas. Fumar, también si a la madre le han realizado una cirugía o biopsias del cuello uterino, e inclusive si ella antes tuvo esta complicación, si tuvo una ruptura prematura de membranas. Diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica esta complicación, esta problemática? Primeramente se puede observar si hay una acumulación visible de líquido amniótico en la vagina o visualización de vernis o de meconio. También se hace una evaluación de este líquido vaginal que puede mostrar lo que sería una helechificación o alcalinidad, que es un color azulado en el papel de nitracina. Esto es una prueba. Y en algunos casos, no siempre, se puede realizar también una amniocentesis, que es la obtención del líquido amniótico usando una técnica estéril bajo una guía ecográfica para poder confirmarlo. También se realiza un examen con espéculo estéril para verificar la rotura prematura de membranas. También para poder estimar la dilatación cervical, recoger el líquido amniótico para pruebas de madurez pulmonar fetal, ya que esta complicación antes de las 24 semanas aumenta el riesgo de hipoplasia pulmonar debido a la pérdida del líquido amniótico denominado secuencia o síndrome de Porter. Además de esto, está este examen que se hace con el espéculo estéril que les estaba comentando, también sirve para poder obtener muestras de cultivos cervicales. Por otro lado, el tacto vaginal, especialmente repetido, realmente no está muy indicado en esta complicación, ya que puede aumentar el riesgo de infección y por eso es mejor evitarlo a menos que se anticipe un parto inminente. Tratamiento.